Permitido.
Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Marisa. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Andrea Jayo, asesora académica del CI. Agradecemos la participación a cada uno de ustedes al curso de engorde y comercialización de ganado vacuno. La ponencia de esta tarde estará a cargo del ingeniero Diego Fernando Silva. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos apagados durante la ponencia, al menos que el ponente solicite su participación. Para los estudiantes que deseen solicitar el certificado, materiales de estudio y la grabación del curso, les estaré dejando el número en el chat. Todas las dudas que tengan los responderá el ponente al finalizar el curso. Buenas noches, ingeniero. Le paso su ponencia. Bien, muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. En primer lugar, quiero agradecer a Capacitación Internacional, Público y Privado por la oportunidad que me brinda esta noche de poder compartir con ustedes experiencias, conocimientos sobre el tema que vamos a ver el día de hoy, que es engorde y comercialización de ganado vacuno, ¿no? En esta noche, vamos a ver ese tema, ¿sí? A ver si me pueden ya permitir compartir mi pantalla, que todavía no lo puedo compartir, ¿sí? Para empezar ya con la ponencia de esta noche. A ver si por favor me pueden poner para compartir. A ver, esperemos un momentito para ver si ya se puede. A ver si por favor me habilitan para poder compartir. Todavía no puedo compartir. Ingeniero, ya puede presentar. Ya. Ok, ahora sí, vamos a presentar. Bien, entonces les decía, esta noche vamos a ver todo lo referente a lo que viene a ser en esta oportunidad eh, el engorde y comercialización de ganado vacuno, ¿no? Bueno, el que les habla, nuevamente me vuelvo a presentar, el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz, ¿no? Egresado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva en Tingo María, departamento de Huánuco, en Perú. Y esta noche vamos a ver los principales aspectos, por lo menos
básicos para que ustedes puedan tener en consideración al momento de realizar un proceso de engorde y obviamente un proceso de comercialización, ¿no? Cuando hablamos de engorde tenemos que tener o vamos a considerar 4 puntos importantes, ¿no? Primero, el primer punto es la nutrición. El engorde, en este caso de ganado vacuno, se va a basar en la alimentación. En la mayoría de los casos está más tirando hacia el lado de la nutrición de balanceados, el cual nos va a garantizar el desarrollo óptimo de los animales, ¿no? En este caso del ganado. Entonces, se supone que el ganado vacuno es un rumiante, es un animal que su alimentación básica, en este caso, son los forrajes. Entonces, bajo ese concepto, en condiciones naturales, la nutrición estaría enfocada a tener el aporte nutricional de los pastos y a su vez también de alimento balanceado. Ello nos va a conllevar a poder tener un resultado adecuado. Estamos hablando en condiciones naturales, es decir, cuando tenemos un sistema de pastoreo, ¿sí? Un sistema de pastoreo, un sistema de repente de alimentación con pasto picado, cuando hablamos de un tipo de engorde intensivo. En costa, por ejemplo, se trabaja mucho con subproductos que salen de la zona agrícola, ¿no? Se utiliza en este caso como, digamos así, parte de la suplementación alimenticia, que vendría a ser como parte de forraje, y después la suplementación que se hace a partir de raciones balanceadas, ¿no? ¿Por qué? Porque no se puede hacer una alimentación al 100% con raciones balanceadas, porque podría causar algún tipo de problema que nos pueda generar a nivel de metabolismo del animal, ¿no? Podríamos tener por ahí un proceso de timpanismo, si se agravase la situación, empezar con un problema de acidosis y terminar en lo que ya mencionamos, ¿no? El segundo aspecto que vamos a tener que considerar es el manejo y el bienestar animal. El manejo lo conocemos y el bienestar animal en realidad viene siendo un término un poco más nuevo o que se está empezando a utilizar con mayor frecuencia, ¿no? ¿Y cuál es la intención de relacionar tanto el manejo con el bienestar animal? Esto nos va a dar un buen manejo de los animales, tener acceso al agua y sombra fundamentalmente para el crecimiento fundamental, ¿no? Fundamental para que sea un crecimiento en base a tener una buena salud durante el proceso de engorde. Si nosotros trabajamos de una manera intensiva, como lo hemos visto en la fotografía inicial, en donde vamos a tener a nuestros animales de manera estabulada, vamos a darle la alimentación y obviamente que esa sería la forma por ahí más adecuada de poder hacer un proceso de engorde, evitar los procesos de caminatas que se realizan durante un proceso de pastoreo. ¿Por qué? Porque vamos a desviar energía que nos permita tener un mayor desarrollo de carne. Entonces, el manejo y el bienestar animal hoy en día van relacionados de la mano. Y el manejo es todo lo que nosotros, los técnicos, los ingenieros, los operarios, realizamos. El bienestar animal incluye que el trato que va a recibir de hoy en adelante el animal tiene que ser un trato mucho más amigable, mucho más cordial. Y esto va a estar relacionado también con el aspecto nutricional que nos va a permitir, el aspecto nutricional B, que tengan un agua de calidad, un agua que esté disponible cuando el animal lo requiere. Y por otro lado, la utilización y el manejo de sombras, justamente para evitar de repente también la pérdida por estrés calórico en este caso, ¿no? Otro punto que tenemos que considerar es el cuidado, el tercer punto que vamos a considerar es el cuidado veterinario, ¿no? Bueno, se pone el control veterinario o el cuidado veterinario, no porque necesariamente lo vaya a ver un veterinario, sino porque vamos a tener, a ver un momentito, por favor.
Entonces, hablamos del cuidado veterinario porque vamos a hacer el seguimiento y control desde el punto de vista veterinario, es decir, desde el punto de vista de salud del animal. De esta manera nos vamos a asegurar la prevención, que es lo fundamental, para evitar de repente llegar a una fase mucho más crítica, que sería el tratamiento de enfermedades que se puedan afectar en el rendimiento, que puedan afectar el rendimiento del ganado. Entonces, cuando hablamos de cuidado veterinario, hablamos de la acción de cuidar la salud de los animales. Obviamente, el primer paso que nosotros tenemos que seguir es, en este caso, seguir protocolos de bioseguridad que nos permitan evitar que lleguen las enfermedades a nuestro lugar de engorde, ¿no? Lo otro, obviamente, que en el caso de llegar a una enfermedad seria, tratar de la mejor manera posible, cuidando que el animal evite perder peso, evite perder condición corporal y poder tener los resultados que nosotros estamos deseando. Para ello es fundamental, obviamente, tener dentro de nuestro staff de trabajadores un profesional que sepa o que conozca el tema sanitario, el manejo veterinario que se tiene que hacer o los cuidados veterinarios que se tengan que realizar, para de esta manera asegurar que el proceso de engorde sea el más adecuado. Porque definitivamente, si tenemos enfermedad dentro de nuestro hato, lo que va a suceder es de que el animal va a tener un desarrollo lento y no nos va a permitir llegar al peso que nosotros deseamos dentro del periodo de engorde, ¿no? Y la cuarta consideración que tenemos que tener en el periodo, en el proceso de engorde, vendría a ser las técnicas de engorde, ¿no? Existen diferentes técnicas de engorde, como el confinamiento en corrales de alimentación o el pastoreo intensivo, cada uno con sus ventajas y sus desafíos. ¿Qué ventajas tiene, por decir, el hacer el confinamiento o el estabulado del engorde? La ventaja es de que nosotros podemos tener animales que no van a tener un desgaste de energía de manera diaria, y esa energía se va a utilizar de mejor forma para la conversión de carne, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que vamos a tener. ¿Cuál es el desafío? El desafío es hacer que ese animal no se estrese estando mucho o un periodo bastante prolongado cerrado, ¿no? Ese es el desafío. Digamos que nosotros tenemos que buscar los mecanismos para que el animal se sienta dentro de un estado de confort, que sienta que el encierro que está teniendo no es un encierro que le cause un estrés, sino que le cause comodidad, y de esta manera poder tener el crecimiento y el engorde apropiado a nuestros animales. Por otro lado está el pastoreo intensivo, y cuando hablamos de pastoreo intensivo ya hablamos de la utilización de ciertas técnicas como la del pastoreo del pastoreo racional o el sistema Boycing, que con la utilización de cercos eléctricos le damos al animal lo necesario, la cantidad de alimento que tiene que consumir. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que ese animal se alimente de la mejor manera, sea mucho más efectivo al momento de consumir en el pastoreo, y obviamente eso va a estar complementado por una dieta balanceada para mejorar los índices de crecimiento, ¿no? Obviamente el desafío aquí está en cómo hago para evitar de que el desgaste de energía que se genera al momento de pastorear, caminar, ese desgaste no sea tan significativo y que a su vez sea lo necesario y estrictamente necesario para poder tener un buen desarrollo y un buen crecimiento, ¿no? Después hay otras técnicas como en este caso, el confinamiento parcial, es decir, que por un determinado tiempo van hacia el pastoreo y nuevamente se los vuelve a confinar con la finalidad de mejorar o optimizar los recursos que se tienen, ¿no? Luego vamos a pasar a una siguiente etapa, que es la importancia que tiene el engorde. Dentro de la importancia, lo primero que tenemos que considerar como importancia dentro del engorde es la optimización de recursos.
Y cuando hablamos de optimización de recursos, estamos hablando que el engorde eficiente maximiza la transformación de alimentos en carne, aprovechando al máximo los recursos disponibles. Entonces, nosotros, independientemente del sistema de engorde que utilicemos, nosotros tenemos que estar seguros de que ese sistema nos tiene que optimizar, nos tiene que maximizar ese consumo de alimento, se tiene que ver reflejado con la ganancia de peso, ¿cierto? Es decir, si yo tengo un animal que está consumiendo en promedio, un animal que pese, que inicie su proceso con 250 kilogramos de peso vivo, ¿no? Si hablamos al 10% la utilización del 10% para alimentar, es decir, hablemos de un 25 kilogramos de alimento que necesitaría pasto, ¿no? Pero yo sé que en cierto modo esos 25 kilogramos serían como una dieta de mantenimiento. Entonces yo tengo que hacer que eso sea un poquito más, 30 kilogramos, y estoy asegurando que haya un proceso de ganancia de peso. Lo siguiente es que, obviamente, al tener una complementariedad con la ración balanceada, estoy cubriendo lo necesario para yo de repente, de manera diaria, ganar cierta cantidad de peso al día. Puede ser 300 gramos, 500 gramos, ¿no? En el mejor de los casos, entre 700 a 800 gramos por día, ¿no? Lo otro es que también es importante se mejora la calidad. En el caso del engorde, mejoramos el engorde adecuado, puede permitir tener una calidad de carne muy, muy buena, ¿no? Mejoramos la calidad de la carne, mejoramos incluso eh, el trato al animal, porque escuchamos en la primera parte que decíamos que el bienestar animal, y el bienestar animal influye darle un buen trato al animal, y mejoramos también porque vamos a evitar los procesos de estrés. Los procesos de estrés por manejo que se genera. El animal nos tiene que ver como un amigo, el animal nos debe ver como un aliado, más no como un enemigo. Entonces, ahí vamos a mejorar la calidad de la carne. Y es importante tener en consideración que la carne tiene que ser de alta calidad. Obviamente, lo ideal es iniciar con animales que todavía no estén superando el año de crecimiento. ¿Para qué? Para aprovechar esa curva de crecimiento que tienen a nuestro favor, y de esta manera tener una carne de calidad que sea de animales tiernos, que sea una carne jugosa y que sea finalmente una carne de un excelente sabor. Y lo otro que tenemos que tener como importancia es la rentabilidad que nos tiene que generar. El engorde eficiente con alta calidad genera un mayor retorno de la inversión de los productos pecuarios. Esto tenemos que tener muy en cuenta. Si nosotros hacemos un trabajo impecable desde el punto de vista de manejo, desde el punto de vista de alimentación, desde el punto de vista de suministración del agua, desde el punto de vista de controlar enfermedades, prevenir enfermedades, nosotros vamos a tener una mayor rentabilidad. Y esto nos va a asegurar que no solo tener una carne de calidad, por tener esa carne de calidad yo le podría dar un valor agregado que me puede finalmente ese valor agregado verse reflejada en mi rentabilidad. Entonces es sumamente importante considerar estos tres aspectos: optimizar recursos, mejorar la calidad de la carne, y todo ello finalmente nos va a dar como principal importancia es mejorar nuestra rentabilidad. Factores que tenemos que tener en cuenta para tener un engorde mucho más efectivo. Primero es la genética del animal, en primer punto, ¿no? Tenemos que seleccionar razas o ejemplares con buen potencial de crecimiento y sobre todo que tengan una excelente conversión alimenticia, fundamental para un engorde efectivo.
esto es fundamental. La selección de la raza. Cada raza tiene una condición genética apropiada para un proceso de engorde. Vamos a hablar de un Brahma que tiene muy buena velocidad de crecimiento, una excelente velocidad de crecimiento, pero de repente tiene ciertos factores que nos permiten que no sea de repente una carne llamativa, pero podría empezar a utilizar razas, cruces para poder llegar a lo que mi mercado me está solicitando. Tengo un Angus de repente no tiene la velocidad de crecimiento que tiene un Brahman, pero, pero tiene muy buena conformación cárnica. Puedo aprovechar, es ahí, velocidad de crecimiento, buena conformación cárnica, puedo aprovechar esas dos razas y esa genética, hacer, obtener un valor híbrido de esas dos razas y generar de repente una raza que me permita o un cruzamiento que me permita tener una muy buena velocidad de crecimiento y a su vez una buena conformación de masa muscular. Entonces, la elección del ganado, la elección de la genética o la raza que vamos a utilizar es lo que nos va a permitir tener buenos resultados y ser mucho más efectivos para nuestro proceso de engorde. Lo siguiente es que tenemos que tener como factor fundamental el alimento, el manejo del alimento, un alimento de calidad y que en cantidad nos le brinde, le aporte al animal los requerimientos que necesita para poder llegar a crecer de la manera adecuada y ganar el peso de acuerdo a como nosotros ya lo tenemos planificado, ¿no? Esto va a proporcionar, debe ser adecuadamente y bajo controles estrictos y ajustados a las necesidades del ganado. Nosotros no podemos dar cualquier alimento balanceado, sino tenemos que dar de acuerdo al requerimiento, ¿no? De acuerdo al requerimiento del animal, de acuerdo a la exigencia del animal, de acuerdo a la exigencia de la raza, ya hemos visto la parte genética, de acuerdo a la exigencia de consumo que tenga también nuestro animal. Y obviamente tiene que estar controlado porque si hacemos uso excesivo en el caso del balanceado, podemos llegar a tener problemas o enfermedades metabólicas que nos pueden complicar nuestra situación. Entonces, si nos vamos dando cuenta, va bajando como una escalera. Y el número 3 vendría a ser la parte sanitaria y de bienestar animal. Entonces, la importancia se va dando de acuerdo a cómo se van dando las cosas. Tuve primero genética y obviamente la genética me va a exigir una mejor alimentación. La genética y la mejor alimentación a su vez me están pidiendo que también tiene que ser un factor efectivo el tema de la sanidad y el bienestar animal. ¿Por qué? Porque ello nos va a garantizar un ambiente libre de enfermedades y un manejo adecuado fuera de estrés. Esto permite que el ganado pueda expresar todo su potencial de crecimiento. Entonces, si nosotros le damos condiciones al animal, si nosotros le damos condiciones a la genética del animal, le empezamos a dar lo que el animal genéticamente nos está exigiendo, entonces vamos a tener un mejor resultado. Y si nos damos cuenta, estamos siguiendo el círculo de producción, alimentación y nutrición, el tema de genética, el tema de sanidad y el tema de manejo, ¿no? Estamos viendo todo eso que tiene que engranarse de la mejor manera. ¿Para qué? Para ser efectivos y de esta manera poder llegar a tener o que el animal exprese su potencial genético con la finalidad de tener llegar al peso que nosotros estamos deseando en el tiempo estipulado o en el mejor de los casos dentro de un tiempo menor a lo estipulado. Entonces, esto es lo que nos va a permitir tener efectividad al momento de realizar el engorde. Hasta ahí, digamos que son criterios que tenemos que tener para el proceso de engorde, ¿no? Todo tiene que funcionar como un reloj. Si algo en el reloj falla, nuestra hora se adelantará o se atrasará. Entonces, bajo esa percepción, nosotros lo que tenemos que hacer es
buscar la mejor manera para poder llegar a tener el engorde. Y lo que sigue después del proceso de engorde es buscar, en este caso, la comercialización del producto del ganado vacuno, en este caso la carne. Y para ello tenemos que, así como al inicio del engorde, también tenemos 4 aspectos fundamentales que tenemos que ver. El primero de ellos es la identificación del mercado. ¿Hacia dónde va a ir mi producto? Tengo que conocer las características, la demanda, qué exigencias tiene mi mercado. Todo eso yo tengo que conocer. ¿Para qué? Para a partir de ahí plantearme un objetivo esencial que me permita adaptar todo mi sistema de producción y de esta manera asegurar una comercialización exitosa. Si yo vendo, si yo estoy dentro de los parámetros productivos, mis parámetros productivos se encuentran dentro de lo que vendría a ser, en este caso, lo que mi mercado me exige, entonces mi comercialización va a ser mucho más fácil. Mi comercialización me va, se va a dar de una manera fluida. No voy a tener que padecer, no me voy a quedar con mi producto a expensas de que se pueda malograr, sino que todo lo que yo obtenga del día simplemente saldrá hacia el consumidor final. ¿Por qué? Porque estoy dando un producto de alta calidad, tengo la vía de comercialización y por ende ese producto va a llegar a donde mi objetivo que me estoy planteando lo desea, ¿no? El segundo es el proceso de sacrificio. Esto es fundamental. El proceso de sacrificio es clave para que nosotros, pese a tener lo que ya hablamos inicialmente, la genética, la buena alimentación, el control sanitario, digamos, el bienestar animal, todo eso se vea reflejado en el producto final de alta calidad, es el proceso de sacrificio. ¿Qué viene a ser el proceso de sacrificio? El proceso de sacrificio viene a ser ya la forma en la cual se va a matar al animal. Y para ello el sacrificio del ganado debe llevarse a cabo en instalaciones adecuadas, en instalaciones que cumplan todos los requisitos que en este caso SENASA solicita para poder darle la autorización y de esta manera se garantice el cumplimiento de los estándares sanitarios para que nuestro producto llegue de la mejor manera a nuestro consumidor final. Todo esto también está relacionado con el bienestar del animal. El bienestar del animal lo vamos a escuchar hoy en día ya se escucha con mucha más frecuencia. Entonces, el proceso de sacrificio es lo que nos va a garantizar, es lo que nos va a garantizar tener un producto de alta calidad. Entonces, si se cumple todo lo que está dentro del manual de buenas prácticas al momento de hacer el sacrificio en mataderos, nuestra carne, nuestro esfuerzo se va a ver reflejada en ese producto final. Los canales de comercialización, eso tenemos que seleccionar cuáles van a ser los canales de comercialización correcta, ya sea a través de subastas, a través de intermediarios, venta directa, va a influir mucho en la rentabilidad de las operaciones, ¿sí? Cuando hablamos de subasta, normalmente hablamos de ciertos lotes que ya tenemos engordados que van a ir directamente al sacrificio. Esas subastas se hacen en base al peso vivo y obviamente cuanto mayor precio genere en la subasta, la ganancia va a ser mejor. Es poco frecuente en el Perú, ¿no? Es poco frecuente en el Perú. Se ve de repente de una manera empírica en algunas ferias que se realizan de manera local, en donde alguien va y empieza a ofertar, se empieza a ofertar dinero hasta que el propietario pueda vender ese animalito. Pero si hablamos de un proceso de sacrificio, ya no hablamos de un proceso de subasta, sino empezamos a hablar de repente de canales intermediarios, es decir, que yo le vendo a una persona, no a un consumidor final, sino se lo vendo hacia una persona que va a revender ese producto. O lo otro es venta directa, que yo tenga acceso directo hacia mis consumidores finales. Obviamente,
el intermediario me va a generar un margen de ganancia. El tener trato directo con mis consumidores finales me va a hacer de que esa utilidad que yo pueda generar sea mayor, ¿no? Y obviamente va a depender de lo que yo busque o tenga como objetivo. Cualquiera que sea, lo que buscamos finalmente es que se tenga una muy buena efectividad y rentabilidad de nuestro producto. Y por último, en lo que vendría a ser el tema de la comercialización, o el último aspecto vendría a ser el valor agregado que nosotros le podemos dar. La comercialización exitosa implica, en este caso, agregar productos mediante la diferenciación o empaque adecuado y la promoción efectiva. Aquí, ¿qué valor le doy? ¿Cómo empaco? De repente ya vendo mi carne empacada por cortes. De repente ya vendo mi carne no solamente empacada por cortes, incluso aderezada directamente para que vaya hacia a ser preparada. Entonces, ¿cómo le doy yo un valor adicional? ¿Cómo le doy un valor agregado y que ese valor agregado me genere mayor rentabilidad? Eso va a quedar obviamente al criterio, va a quedar a la imaginación, va a quedar a la creatividad de cada uno de los productores en este caso, ¿no? Los canales de comercialización, ya lo habíamos visto, ¿no? Subastas que se podrían dar. Bueno, normalmente he visto en el caso del país, por eso lo he puesto, las subastas de una manera un poco informal, ¿no? Pues llevamos a ferias, viene alguien, dice, pone su precio y por ahí, si el ganado está bonito, está gordito, listo para ser sacrificado, viene alguien y te dice, mira, ¿quieres cierta cantidad? Sí, ok, yo te lo doy, de repente alguien vio y dice, no, yo te doy 50 soles más. He visto en ferias este tipo de subastas. De repente, como ferias más formales, como podemos ver en la imagen, no, pero sí, he visto en ferias de que se da ese digamos, contrapunteo en cuanto al precio por tener un animal. Plantas empacadoras, esto vendría a ser, digamos así, darle ese valor agregado, ¿no? Tener nuestra planta empacadora como canal directo para la comercialización y de repente por exigencia de un tipo de mercado. De repente yo vendo a supermercados y me dice quiero que lo traigas empacado, no quiero que me traigas la carcasa como tal, sino que me traigas en cortes y empacados. Yo te voy a pagar por corte, te voy a dar, no sé, por un pejerrey te daré tanto, por un lomo fino te daré tanto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que ellos quieren ya es que vendas un producto empacado, para eso también tendrías que tener tu comercialización, tu planta de empacado. Lo otro es la venta directa al consumidor. En este caso, si de repente soy mediano, pequeño, comercializador, incluso grande, tener mis puntos de venta. Pueden ser en los mercados, pueden ser en lugares comerciales, en barrios, donde sea, tener puntos de venta que me permitan, ¿no? Tener que mis consumidores sean o lleven el producto de primera mano directamente de mí, sin intermediarios, sin personas que lucren de repente con el producto que yo estoy ofertando, ¿no? ¿Cuáles serían los beneficios que vamos a tener de una comercialización exitosa? Los beneficios, primero, mayor rentabilidad, ¿no? Si nosotros realizamos un proceso de engorde impecable, sin presencia de enfermedades, dándole al animal lo que necesita, lo que requiere para el proceso de engorde, entonces al momento de la comercialización, realizar un faenado o un sacrificio de los animales de manera correcta, me va a dar como beneficio finalmente una mayor rentabilidad. De esta manera, voy a asegurar que mis precios y mis márgenes de ganancia sean lo máximo posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el proceso de engorde voy a optimizar recursos, voy a ser efectivo. Eso quiere decir de que mis costos o mi inversión debe ser lo más baja posible y mi rentabilidad o mis ventas las máximas.
obviamente el precio va a estar muy orientado a la calidad del producto y obviamente al mercado en donde yo lo pueda vender. Si yo tengo la facilidad de llegar a un supermercado en donde los precios por ahí me podrían ayudar de mejor manera, entonces no voy a tener muy buena margen de utilidad. Lo otro es los beneficios de tener una comercialización exitosa, tener una buena presentación, tener un producto de alta calidad, me va a hacer de que mis clientes sean fieles, que no piensen en ningún momento en voltearme la cara o pasarse a la otra vereda. ¿Por qué? Porque mi producto siempre va a tener la misma calidad en todo momento si yo sigo lo que hemos ido mencionando como aspectos básicos para tener un buen proceso de engorde y un excelente proceso de comercialización. Ello nos va a generar tener una reputación buena, nos va a llevar a tener clientes que estén dispuestos a no comprar uno, sino a comprar de manera reiterativa nuestro producto y de esta forma también nos van a ayudar a recomendar nuestro producto, para que consuman otras personas y esto empiece a crecer. Y yo también, al igual que ellos, voy a crecer y tener mejor rentabilidad. Para mí, el mejor marketing que puedas hacerte es el voz populis, el boca a boca. ¿Por qué? Porque definitivamente no hay mejor agente comercializador que el que ya consumió tu producto. La televisión puede ser buena, puede llegar a grandes masas, pero definitivamente el que tu amigo te diga consume carne de tal lugar, te lo aseguro que a ojos cerrados esa persona te va a comprar y se va a quedar satisfecha. Que un cliente tuyo recomiende a dos como personas como mínimo y esas dos así sucesivamente, tu producción, tus ventas, tu comercialización va a crecer, ¿ya? Y por último, te va a dar estabilidad económica, que es lo que todos buscamos. Si nosotros tenemos una meta de producción de manera mensual y nosotros superamos esa meta, nuestra estabilidad económica y comercial va a ser exitosa. Se va a establecer una base sólida y a partir de esa base sólida, de esa estabilidad económica, el negocio pecuario nos va a permitir tener un crecimiento como empresa, tener un crecimiento como comercializador, tener y mejorar la planificación y de esta manera proyectarnos al futuro y no solamente pensar en un mercado ya ganado, sino en poder expandirnos de la mejor manera posible, ¿no? Bien, hasta ahí vendría a hacer la parte de la exposición, ¿no? De todo lo que vendría a ser el proceso de engorde, ¿no? El proceso de engorde y comercialización de ganado vacuno. A partir de estos momentos estamos eh, listos y preparados para las rondas de preguntas, ¿no? Lo pueden hacer, las preguntas lo pueden hacer mediante el chat o en su defecto de manera ordenada aperturando sus micrófonos, ¿no? A ver, aquí hay una primera pregunta, dice, ¿a los cuántos meses de edad del animal la curva de absorción tiene su mayor pico? A ver, normalmente un animal a partir de los 8 meses, 8 o 9 meses, ya empieza a tener un crecimiento más acelerado. Es decir, la curva de crecimiento se incrementa hasta llegar a su pico de producción, perdón, a su pico máximo más o menos al año y medio. Entonces, lo que se recomienda es iniciar más o menos a más tardar a los 10 meses el proceso de engorde y terminarlo. Normalmente un programa de engorde te dura un periodo dependiendo de los animales, dependiendo de tu planificación, dependiendo de tus criterios que consideres. Puede durar de 3 meses a 6 meses como máximo, ¿no? Un proceso de
de engorde. Obviamente, de acuerdo a tu sistema de engorde, el sistema que utilices de alimentación y otras cosas. Puede ir de 3 a 6 meses. Ahora también ese periodo va a depender de la calidad de carne que te piden, ¿no? La calidad de carne que tu mercado te solicita. Entonces, normalmente es un periodo de 6 meses, es decir, si empiezo a los 9 meses, un lote de animales que tengan 9 meses, más o menos en un año y 3 meses voy a tener animales que normalmente en un año y 3 meses están bordeando bajo condiciones normales entre 200 a 250 kilogramos. Pero con un sistema de engorde pueden llegar a estar entre los 300, 320 kilogramos en ese mismo periodo de tiempo. ¿Sí? Eso va a depender mucho ya de... Muy buenas noches. La consulta, ¿cómo podemos disminuir la pérdida de energía en un ganado al pastoreo? ¿Alguna alternativa ecológica o sistemática? Bien, muy buena pregunta. Al pastoreo, para mí, la mejor forma de evitar que haya exceso de pérdidas por el tema de la caminata que se va a generar es utilizar el sistema Boy Swing, ¿no? El sistema de pastoreo racional. Es decir, yo le doy al animal, yo sé, yo ya tengo que obviamente determinar cuánto me puede producir de forraje verde el pasto que voy a pastorear, ¿no? Y en base a la cantidad de animales que tengo, yo voy a delimitar un área que me va a cubrir el requerimiento del animal. Cuando yo utilizo este sistema, el animal tiene espacios pequeños para caminar, en primer lugar. Entonces vas a reducir la pérdida de energía. Lo segundo es de que vas a optimizar el recurso pasto, ¿ya? Vas a llegar por lo menos a un 90-95% de consumo de pasto. ¿Por qué? Porque el animal cambia su conducta alimenticia al ver que tiene poco espacio y poco que comer, entre comillas, ¿no? Porque ya se sabe que lo que le hemos dado, ¿no? Lo que le estamos dando para el espacio que le estamos dando es el espacio suficiente, ¿no? De acuerdo a la producción de forraje. Entonces, el animal piensa que va a tener poco alimento, entonces va a aprovechar mejor su alimentación. Y por ende también vamos a reducir en este caso la pérdida de energía. Ese es uno de los sistemas que para mí funciona muy bien. Lo otro, desde el punto de vista ecológico, es utilizar este sistema Boy en sistemas silvopastoriles, pero sistemas silvopastoriles que sean con eh, árboles, leguminosas, arbustivas, con la finalidad de que me ayude a mejorar el suelo, me ayude a mejorar los pastos y a su vez me ayude en el proceso de alimentación también de los animales. ¿Sí? Lo mejor que vas a poder hacer. ¿Cuál es el promedio de rendimiento de canal teniendo en cuenta las diferentes razas? Bueno, a ver. Bueno, pues si me estás hablando de canal, me estás hablando de rendimiento, en este caso de carcasa, ¿no? Bueno, normalmente, obviamente por cada raza varía. En el caso, por ejemplo, de Brahma, normalmente tenemos un rendimiento que está entre 65 a 72%. En Angus tenemos un rendimiento un poquito superior que está en 75 a 78%. Ya, a ver, otra especie, Nelor, está entre 75 a 70, no, perdón, 72 a 75%. Eh, y así, cada raza obviamente tiene su propia característica, ¿sí? Su propio rendimiento. Y obviamente eso está porque cada raza tiene una conformación o una característica genética en cuanto a producción de carne. eh, tienen cada uno su propia característica. El Brahma es un animal que crece muy rápido, se desarrolla muy rápido, llega a tener talla de una manera más rápida, más no peso, ¿no? El Angus es un animal que puede llegar a tener buen peso y su crecimiento es un poco más lento. El Nelor es una raza que tiene ambos, tanto
crecimiento rápido y buena conformación cárnica, tal vez no tan buena como la del Angus, pero cada uno con sus respectivas características, ¿no? Bien, no sé si hubiese más preguntas. En tal caso, de repente ya iríamos despidiendo esta noche de capacitación. A ver, les dejo un minutito más. Consulta, para aumentar la eficiencia de conversión alimenticia en salud, ¿qué podríamos realizar? Ya, a ver, para empezar, definitivamente, si no hay salud, no vamos a tener una buena conversión alimenticia. Para ello es fundamental tener programas de bioseguridad, es decir, así sea tu personal, así seas tú el mismo, el propio dueño, tienen que cumplir todos los protocolos de bioseguridad. Entonces, cuando hablamos de protocolos de bioseguridad, estamos hablando de, primero, la higiene personal, la capacitación del personal, estamos hablando de la higiene que van a tener los visitantes, etcétera, etcétera. ¿Cuál es un protocolo, digamos así, simplecito de bioseguridad? Todo personal que ingrese tiene que pasar por un proceso de duchado, ¿no? Dejar su ropa con la cual ingresó al establecimiento, dejar su ropa en lockers, justamente donde se van a bañar, ponerse ropa que la empresa les da en el interior de las instalaciones y trabajar con esa ropa. Todos los visitantes siguen ese mismo procedimiento para de esta manera evitar que del exterior de las instalaciones ingrese algún agente patógeno que nos pueda causar algún tipo de inconvenientes. Tener un calendario sanitario que nos permita tener las vacunaciones al día. Igual tenemos que asegurarnos para evitar que haya presencia de enfermedades, las vacunaciones de acuerdo a las enfermedades de cada zona. El otro es seguir un protocolo de desparasitación, un protocolo de vitaminización y mineralización de los animales de manera, eh, de manera periódica, de acuerdo al tiempo que vas a utilizar en el proceso de engorde, ¿no? Eh, el tema preventivo es fundamental, dar una buena alimentación, una alimentación que sea no solamente rica en proteínas, en energía, sino también en minerales. La suministración de sales minerales es fundamental. Puede ser solo sales minerales o mezclado con el alimento balanceado o mezclado con el pasto que se dé al corte. Entonces, eso nos va a asegurar tener una adecuada salud, ¿sí? Eh, a ver, ¿qué me puedo estar olvidando? ¿Algún otro factor? Vehículos que ingresen tienen que tener, obviamente, obviamente tienen que tener también su proceso de desinfección para que ingresen y salgan. El contacto incluso que deben tener esos vehículos no debe tener un contacto directo con los animales, sino que debe tener un espacio en donde se haga una zona de descarga para evitar que haya un contacto o una diseminación de algún tipo de enfermedad.
RTM y forraje según su experiencia. ¿Cuál da mejores resultados? A ver, bueno, yo normalmente trabajo más con pastos, ¿sí? Pastos y la suplementación de, eh, en este caso, alimentación mixta, ¿no? Bueno, las raciones balanceadas, que debería ser el RTM en este caso, eh, no las utilizo, digamos, solamente la alimentación con RTM, no las utilizo así, ¿no? He tenido en algún momento problemas, complicaciones por utilizar solamente raciones balanceadas. Entonces, lo que he optado en un momento determinado es hacer una alimentación mixta, forrajes y RTM. ¿Por qué? Porque lamentablemente los forrajes, por lo menos en Perú, en la mayoría, no decir que en todo el país, en Perú, tenemos forrajes de bajísima calidad. Entonces, no cubren las necesidades nutricionales del animal. En el mejor de los casos, que tenga un pasto que esté con 8% de proteína al requerimiento que el animal requiere, que serían 17, 18 en un proceso de engorde, estoy a una distancia abismal. Entonces, para mí, lo que tengo que hacer es combinar. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, la alimentación natural del animal, del ganado en este caso, es forraje, ¿sí? Pasto, pasto. Lo que me ayuda a mejorar los índices de crecimiento, los índices de engorde o de ceba, va a ser justamente la ración balanceada. Y para ello, normalmente yo trabajo con raciones balanceadas que no superen los 6 kilogramos de peso, de los 6 kilogramos de suplementación por día, ¿ya? Pero trabajo ambos de manera combinada. Para mí es eso, porque he tenido en algún momento, no una, sino en algunas oportunidades en donde el alimento balanceado o me ha dado problemas de acidosis e incluso he llegado a tener problemas de timpanismo. Así que ahí hay que tener un poquito de cuidado. Los que utilicen raciones únicas y exclusivamente raciones balanceadas sean muy cuidadosos y sean muy minuciosos y observadores para evitar justamente esos inconvenientes. Bien, si no hubiese más consultas, no me quedaría más que agradecer en primer lugar a Capacitación Internacional Público y Privado por la oportunidad que me ha brindado esta noche de poder compartir con ustedes experiencias y conocimientos sobre el engorde y comercialización de ganado vacuno. El que les habló esta noche, el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz, se despide de ustedes, no sin antes agradecerles el tiempo y la dedicación de haber compartido esta noche conmigo esta pequeña capacitación. Esperando que haya sido de su completo agrado, me despido de ustedes hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias a todos, éxitos y bendiciones.